En este capítulo vamos a hablar sobre el posicionamiento, cómo sucede y vamos a platicar un poco de algunos puntos claves. En realidad queremos explicar a manera general por qué vamos a ir abordando cada uno de los pasos. Entonces vamos a comenzar explicando que, bueno, vamos a hablar la mayoría de las cosas que están relacionadas con Google como tal. Sabemos que hay otros buscadores, pero no es el objetivo de este curso. A lo mejor para ese objetivo no te vamos a servir mucho, pero la verdad es que en lo que nos interesa va a estar relacionado 95% con Google. Obviamente cuando hablemos de casos en donde esto simplemente también nos pueda servir, lo vamos a mencionar, o que esto no nos sirva en otros buscadores, también lo vamos a mencionar. Pero bueno, si la intención es aprender a posicionar, estamos hablando en este caso sobre el buscador específico de Google. Entonces, para definir primero cómo suceden las búsquedas, debemos de entender una palabra que se llaman algoritmos. Mm, Esta, para entender primero cómo se hacen las búsquedas, primero debemos de entender la palabra de algoritmo, que en este caso en Google son algoritmos, porque un algoritmo va a ser una serie de pasos que podemos nosotros dar o diseñar y vamos a ir a un punto marcado, o sea, a partir de un algoritmo vamos a lograr algo. Por ejemplo, algo muy sencillo puede ser que yo les diga a 100 personas, me interesa saber cómo se preparan el cereal en la mañana, ¿no? Entonces la persona uno me va a decir que primero le pone leche, otra que primero le pone cereal, y cada quien lo puede hacer de una forma diferente. Podríamos tener 100 resoluciones diferentes. Bueno, pues un algoritmo sería eso, la serie de pasos que nos da cada persona. En realidad los humanos toda la vida usamos algoritmos, toda la vida. Lo que sucede es que obviamente hay algoritmos que hacemos de manera constante, por ejemplo, bañarnos. Hay gente que se baña primero la cabeza y luego el cuerpo, hay gente que al revés, y cada quien se baña como se le antoja. Entonces, el detalle es que cada serie de pasos que genera una persona se puede definir como un algoritmo. Y no tiene que ser exactamente una persona. Aquí es donde entra Google y en realidad ellos lo que hacen o lo que hicieron fue diseñar una serie de pasos para a partir de esa ejecución de pasos tomar decisiones. Tú das una cadena de texto, escribes algo, ellos analizan esa cadena, pasan un montón de algoritmos y te regresan a ti unos resultados. Entonces, ¿cuántos algoritmos tienen? No lo saben. Repito, ¿cuántos algoritmos tienen? No lo sabemos. Eso depende de cada punto de vista. Es mentira que alguien diga que sabe cuántos algoritmos tiene Google, que sabe cómo funcionan todos los algoritmos. No es cierto, porque si no, se puede acabar el negocio. Entonces, es información muy clasificada. Los mismos Googlers, las personas que trabajan en Google, cuando dan charlas y conferencias, no te lo dicen, te enseñan algunas cosas, a veces más menos, o sea, sí me ha tocado estar charlas donde hablan mucho de los pesos, enseñan matemáticas, enseñan algoritmos matemáticos o parte de los algoritmos, ellos te lo dicen, no es completo, porque pues ahí está el truco. Entonces, lo que sucede con Google es que estas personas desarrollaron los algoritmos que son matemáticas, en donde ellos desarrollan un algoritmo, lo traducen en matemáticas y a partir de eso toman decisiones para enseñarnos lo que vemos, ¿no? Entonces, en realidad, ya sabemos que es un algoritmo a lo que nos enfrentamos para saber cómo nos tenemos que posicionar, pero la verdad es que no podemos saber 100% todo. O sea, eso es una rotunda verdad. No, no hay forma de saberlo. En realidad es cosa de trabajar, de escuchar algunos comentarios, algunas fuentes y en muchos casos la experiencia más grande va a ser la que vivimos nosotros. Esa es la que nos va a decir a nosotros qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Además, porque no es lo mismo vender papayas que vender hielo, que vender vuelos de avión. Entonces, tenemos diferentes competencias, tenemos diferentes habilidades, tenemos diferente público. Entonces, la verdad es que no podemos decir que la persona que se encargó de posicionar un sitio, por ejemplo, para vender colchones en Malasia, va a ser igual de efectiva cuando quiera vender cacahuates en Brasil. O sea, no se puede hacer eso.
Lo que sí es que, bueno, hay cosas generales que nos pueden servir, pero también por industria tenemos diferentes comportamientos. Las personas son diferentes, el mercado es diferente, o sea, en realidad, por eso es tan importante la parte de experiencia. Si una persona ha llevado las cuentas o ha llevado la estrategia de un hotel, probablemente si se mueve a otro lado de hotelería también, pero aún así hay que ver qué tipo de turismo maneja. No es lo mismo el turismo de aventura que el turismo de salud. Entonces ahí otra vez la experiencia va a ser la que nos marca, ¿no? No vamos a siempre ir muy confiados y diciendo, si ya lo logré una vez, probablemente funcione siempre. Y eso, pues no es cierto, eso no va a pasar. Y lo más interesante del posicionamiento es que tenemos muchísimas variables. Nadie sabe ni siquiera la cantidad exacta que hay de variables. Yo creo que son tantas que ni siquiera nos imaginamos. La verdad es que yo creo que no nos damos cuenta de cuántas variables son, porque imagínense cuánta información se tiene que manejar en una búsqueda tan pequeña como autos. Buscar algo como autos es una búsqueda gigantesca. Ahora, hay búsquedas también un poco más específicas que, bueno, pueden hacer una reducción, pero también tienes variables. Entonces, las variables son muy, muy complejas, hay que saber manejarlas y siempre van a depender también del objetivo que queremos lograr. Queremos lograr compra, queremos lograr marca, queremos lograr presencia, queremos lograr nuevos clientes, queremos vender. Entonces, es complejo esto, pero ya estamos entendiendo un poco más cómo sucede el posicionamiento. Y en el posicionamiento hay dos actores muy importantes, o sea, las dos personas involucradas, los dos actores, vamos a llamarlo involucrados en el posicionamiento. Uno son los robots y no hablamos de robots tipo, no sé, Futurama, tipo Titanes del Pacífico, sino robots de código, robots de software, que una persona agarra, escribe un script en donde en ese script escribe qué pasa cuando recibe la consulta y a partir de esa consulta revisa otros archivos, otras bases de datos y une matemáticamente algunos números para calcular a lo mejor qué tan importante es la palabra o la letra, o, bueno, no la palabra, no, la conjunción sería no la letra, perdón, juntar la palabra autos de carreras o autos en carreras, por ejemplo, ahí hay que ver qué tiene más peso, el de o en, o qué está buscando el usuario. Entonces, los robots son los que hacen eso. Las personas programan, escriben scripts, a esos scripts se les conoce en el mundo de la informática, en este caso porque así les puso Google, robots, y esos robots se encargan de analizar información, no solamente de eso, también de los sitios web. Hay robots que se la pasan todo el día revisando los sitios y si tú haces un cambio, revisan qué has agregado, si agregaste un nuevo artículo, de qué trata el nuevo artículo, cuántas veces hablas de tal tema, a dónde apunta o hace referencia a ese artículo, o sea, van revisando esto. Imagínense la cantidad de sitios web que se crean al día, la cantidad de sitios web que tienen que revisar y aparte tienen que agregar los nuevos, o sea, es impresionante la cantidad de información que se maneja cuando estamos trabajando o entender el posicionamiento. Por eso ni siquiera podemos saber los resultados. Mañana sucede alguna noticia y automáticamente si la noticia tiene que ver, por ejemplo, con turismo, los resultados se van a mover de turismo. ¿Por qué? Porque ahora el tema más buscado entre ayer y hoy es otro. Entonces, es muy, muy importante tener clara esa parte de los robots. No son personas las que van a hacer eso, pero entonces esto hace que en muchos casos nos pongamos como objetivo que nuestra página quede lo más perfecta posible para que un robot llegue, la analice y nos ponga en un muy buen lugar, que nos premie, que nos dé una estrellita. Y en realidad el segundo actor que nos vamos a dar cuenta es totalmente diferente, son los humanos, o sea que hay que escribir, hay que tener posicionamiento, hay que poner estrategias, hay que poner objetivos con los dos fines, con el fin de satisfacer al humano y con el fin de satisfacer a los robots. O sea que no se nos debe olvidar que el público al que queremos llegar son humanos, pero para llegar a los humanos tenemos que pasar por los robots. O sea que es una labor pues un poco compleja. Es obvio que si estamos pasando por un lado, tenemos que sortear todas las barreras, pero finalmente con el objetivo de llegar a la parte donde el cliente nos va a ver, queremos que las personas nos conozcan, que interactúen con nuestro sitio, que nos conozcan, que vean los productos, que nos recomienden. Entonces es una labor titánica, sí, pero bueno,
Esto en general sería el punto de vista de cómo funciona el posicionamiento. Y poco a poco iremos tocando algunos temas de cómo pasar por la parte de robots, de cómo entender la parte de los humanos, porque son cosas que tenemos que ir entendiendo pues poco a poco, dividir los conceptos para aplicar el divide y vencerás.